Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Un proverbio chino dice: no puedes evitar que las aves afligidas vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que construyan nidos en tu cabello. En la vida el sufrimiento y la tristeza son inevitables. Como cristianos, queremos poder cooperar con Yahuwah para aliviar el sufrimiento, ¿pero cómo? Hola, soy Luis García y esta es la radio satelital de WLC. Muchos de nosotros, y me incluyo en esto, nos encontramos perdidos en cuanto a qué decir o hacer cuando alguien que nos importa está sufriendo. Definitivamente hay cosas que pueden ayudar y consolar, así como palabras que nunca deben decirse. Le pedí a mi compañero Pedro Merino que compartiera con nosotros, como creyentes del Evangelio, podemos navegar por el campo minado del dolor. En nuestro primer segmento compartirá con nosotros algunos enfoques para evitar, y en nuestro próximo segmento lo que podemos hacer o decir que es útil. Gracias, Luis. Saber cómo consolar a alguien que está sufriendo es una habilidad importante. Vivimos en un mundo de pecado. Ocurren heridas, pérdidas e injusticias. Saber cómo ayudar a las personas durante los tiempos oscuros puede tener un impacto real en su testimonio de Yahuwah. Me parece interesante que lo llames una habilidad. Y es uno que podemos aprender, uno que debemos aprender. Hay ciertas cosas que las personas tienden a decir cuando se encuentran con alguien que ha experimentado una pérdida grave. Y lamentablemente a menudo lo que dicen no ayuda en lo más mínimo y en algunos casos puede causar daño. Me recuerda una cita del escritor inglés del siglo XVIII, Samuel Johnson. Él dijo: mientras el dolor es fresco, cada intento de desviar solo irrita. Debes esperar hasta que el dolor sea digerido, y luego la diversión disipará los restos del mismo. Ese es un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando alguien está sufriendo nos hace sentir incómodos. Queremos corregirlo, pero al tratar de corregirlo podemos empeorarlo. Eso es algo que los cristianos en particular necesitan saber cómo abordar, porque decir o hacer algo incorrecto cuando alguien está herido puede alejar a alguien de Yahuwah. ¿Cómo? ¿Puedes darnos algunos detalles? Bueno, considera por ejemplo a los excristianos, aquellos que han dejado la fe. Ahora muchos cristianos ven a tales individuos como perdidos. Algunas denominaciones incluso enseñan que deben ser evitadas. Es una suposición ampliamente aceptada, que la mayoría de los excristianos se sintieron heridos por alguien en la iglesia y simplemente no estaban lo suficientemente comprometidos o tenían la fe suficiente para superarlo. Sí, la vieja excusa de la iglesia es un hospital para los pecadores, no un campo para santos. Pero si realmente escucháramos lo que dicen los excristianos, encontraríamos que muy pocos de ellos se fueron porque sus sentimientos fueron heridos. La mayoría de ellos se fueron debido a inconsistencias en la teología específica de su denominación. Sus preguntas no fueron abordadas de manera abierta y honesta. Y luego, cuando sucedía algo trágico, se alejaron aún más por lo que dijeron o hicieron los miembros de la Iglesia. Entonces, definitivamente hay una manera incorrecta y una manera correcta de consolar a las personas. Y hablaremos de ambas. Antes de entrar en eso, ¿podemos tomarse unos minutos para hablar sobre las emociones por las que pasan las personas cuando están de duelo o incluso cuando están molestos y sufren de alguna manera? A veces, como cristianos, tenemos la idea de que nunca debemos enfadarnos ni experimentar emociones negativas, casi como si fuera un pecado ser feliz todo el tiempo. Yo también me he encontrado con esa actitud, pero no es verdad. Solo hay que leer los Salmos y verán cómo David luchó con cada emoción en el espectro. Eso es verdad. A veces casi suena como si fuera un maníaco depresivo.
No es un pecado sentir estas emociones. Yahuwah nos creó para sentir emociones, Él no nos creó para ser autómatas. Por eso también el Padre ha repartido a cada uno una porción de fe. Superamos el valle de la sombra ejerciendo la fe, no negando lo que estamos sintiendo o diciéndole a otra persona que lo que siente está mal. Sí, la culpa es grande cuando alguien está de luto. Lo que hay que recordar es que puede ser pena disfrazada. A veces las personas se sienten atormentadas por la culpa por la pérdida de un ser querido, o incluso por la pérdida de una relación con un ser querido, pero ni siquiera saben por qué se sienten culpables. He experimentado eso. Es raro. Intelectualmente sabía que no había hecho nada malo. Yo no era la persona responsable de crear la situación en primer lugar, pero aún así me sentía culpable. Si sabes que no hiciste nada malo, entonces ¿de qué tienes que sentirte culpable? Así es. No sé. Como dije, fue raro. No sé por qué me sentí tan culpable. La culpa es ser responsable de la comisión de un delito. A menudo cuando una persona lucha con los sentimientos de culpa, lo que realmente siente es dolor. Sí, puedo ver eso. Había mucho que lamentar. Y puede mezclarse en nuestras mentes. ¿Y qué de la ira? Obviamente no estamos hablando solo de sufrimiento cuando alguien ha perdido a un familiar por muerte. Estamos hablando de cualquier situación en la que se produzca un sufrimiento físico, mental o emocional. Entonces, ¿qué pasa con la ira? Esa es una emoción que también puede surgir. Me alegra que hayas preguntado. Existe esta idea entre muchos cristianos de que la ira es un pecado. No lo es. No necesariamente. Las escrituras hablan de que Yahuwah está enojado. Si enojarse fuera un pecado, él nunca se enojaría. Sí, pero él es santo. ¿Entonces los seres sagrados no pueden sentir verdadera ira? Bueno, tienes que admitir que hay una diferencia entre la ira humana y la ira divina. No siempre. La ira puede ser algo muy bueno, incluso puede ser una protección. Lo que sentimos como ira puede ser la presencia de la voz suave y apacible que afirma que se ha cometido un mal, ya sea contra usted o contra alguien a quien ama, o incluso a alguien que no conoces. Puedes sentir ira cuando escuchas sobre alguna grave injusticia cometida contra otra persona. Es la voz interior que afirma que lo que se hizo estuvo mal. Entonces, ¿cómo se nota la diferencia entre la ira que es un pecado y la ira justa? ¿Cómo lidias con la ira? La ira se convierte en pecado cuando la forma en que una persona maneja esa emoción es dañina para otra. Algunas personas, hombres y mujeres, descargan su ira contra un cónyuge abusando físicamente de él. Eso siempre está mal. Nunca hay una situación en la que se justifique golpear al cónyuge. Y aunque los hombres son más comúnmente abusivos físicamente, las mujeres también pueden serlo. Otras personas lidian con la ira remitiendo verbalmente. Sacan su ira diciendo cosas hirientes a quienes les rodean, ya sea un cónyuge, un hijo, un amigo, incluso a un empleado. Ah, sí, esa es una forma común en que muchas personas liberan la ira. Pero siempre he visto los ataques como egoístas. Todo lo que estás haciendo es transferir tus propias emociones a otra persona. ¿Ah? Eso es muy perspicaz, puedo ver eso. Entonces la emoción de la ira no es necesariamente un pecado. A veces la ira está justificada. Es lo que hacemos con esa ira lo que determina si es pecado o no. Y lo último que necesita la persona cuando le han hecho mal y está enojado es que le digan que no debe sentirse así. Laura Martínez me ha dado permiso para compartir una historia que creo que realmente ilustra este punto. Sabes que su hijo ha estado enfermo durante algún tiempo. Sí, ha pasado un buen tiempo. Desde cuando tenía 10 años ha estado muy enfermo y empeorando. Laura lo ha llevado al médico tras médico tras médico, una gran variedad de diferentes especialistas. Ella les ha estado diciendo durante años, le cuesta respirar, está cansado todo el tiempo, empeora con el esfuerzo físico, maneja temperaturas de bajo grado, ha perdido mucha masa muscular, se mejora brevemente con antibióticos pero siempre vuelve a enfermarse. ¡Guau! No sabía que era tan grave o que llevaba tanto tiempo. ¿Cuántos años tiene Laura? ¿17? 18. Con cada médico nuevo, ella se decía a sí misma que seguiría llevando a su hijo hasta que obtuvieran un diagnóstico. Una y otra vez, hasta que el médico la sentaba y le decía: «¿Le estás prestando suficiente atención? ¿Está deprimido?» Ah, no. Básicamente, cuando no pudieron encontrar nada malo, lo acusaron de fingir para llamar la atención. Sí, y ciertas personas dentro de su grupo de amigos no han sido mejores. Uno, de hecho, le acusó de tener el síndrome de Munchausen por delegación.
¿No es eso cuando un cuidador hace que alguien se enferme o exagera los síntomas de un dependiente solo para obtener simpatía? Sí, otro amigo le dijo que su hijo era vago y que si ella no lo motivaba terminaría gordo, sin trabajo y viviendo en su sótano a los 30 años. Esta persona luego procedió a compartir esa opinión insultante con sus otros amigos mutuos. Empeora una carga ya pesada. Laura ha sido la voz solitaria durante años, insistiendo: conozco a mi hijo, él está enfermo, no está deprimido, él no está fingiendo, él está enfermo. La semana pasada, el 15º médico finalmente les dio un diagnóstico. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Una infección estreptocócica. ¿En serio? Una simple infección estreptocócica. El problema es que lo ha tenido durante tantos años que le ha causado daños en los órganos. Algo tan simple que podría haberse aclarado hace años si tan solo se hubiera diagnosticado correctamente. Bueno, naturalmente Laura ahora está lidiando con muchas emociones en conflicto. Por supuesto está encantada de que su hijo ahora pueda mejorar. Va a tener que operarse, pero se pondrá bien. Al mismo tiempo está lidiando con mucha ira y frustración por haber durado tanto. Y ella lo había llevado al tipo adecuado de médicos. De esos 15 lo había llevado a 4 otorrinolaringólogos diferentes. ¿Por qué nadie lo diagnosticó antes de que desperdiciara 8 años de su vida? Buena pregunta. Estoy seguro de que también hay mucho dolor, durando tanto tiempo, impactando tanto en su vida. Claro, ella estaba compartiendo con un amigo su lucha, gratitud y alivio de que él finalmente pueda recuperarse, así como su frustración y dolor por haber tardado tanto, así como una gran dosis de resentimiento por las suposiciones poco halagadoras que la gente ha formado sobre su personaje. Lo que también se convierte en un reflejo de ella como madre. Sí, por supuesto. Una amiga está escuchando con comprensión y luego dice algo claramente destinado a ayudar. Ella se inclina hacia adelante y alienta suavemente: ya déjalo ir. ¿Eso estuvo mal? Quiero decir, aferrarse a los sentimientos solo nos hace daño, no hace daño a los demás. Pero aquí está la cosa. Laura está de duelo. Aquí su hijo tiene 18 años ahora. Ha perdido años de vida. Sufre daños en los órganos. Se ha atrasado mucho en la escuela. Y todo debido a una infección que podría haberse curado con antibióticos si se hubiera diagnosticado correctamente hace años. Si queremos consolar a las personas que sufren, debemos comprender que el duelo es un proceso y que la ira es solo un paso en ese proceso. Entonces, si alentamos a las personas que expresan dolor o enojo a que simplemente lo dejen pasar, puede parecer crítico, como si asumiéramos que están guardando rencor. Eso, y no es útil. Nuevamente, la ira es solo un paso en el proceso de curación. No es útil instar a una persona a saltarse el proceso. Así es como se reprimen las emociones, y eso nunca es saludable. Veo a muchos cristianos haciendo esto con la creencia equivocada de que nunca deben sentir emociones negativas. Sí, puedo ver eso. La curación en sí es un proceso. Toma tiempo. La gente tiene que tomarlo a su propio ritmo. Implicar a que se están demorando demasiado parece crítico. Encontrar fallas cuando ya están luchando. Exacto. En 1969, una doctora de nombre Elizabeth Cabell-Ross publicó un libro titulado Sobre la muerte y el morir. En lo que fue un trabajo verdaderamente innovador, afirmó que como médico había observado 5 etapas del duelo: negación, enfado, negociación, depresión y finalmente aceptación. Desde entonces otros se han basado en su trabajo y han dicho que hubo más etapas del duelo. Pero estas 5 son las etapas básicas por las que todos los pasan a su propio ritmo. Eso no es psicología. Así es como Yahuwah conectó nuestros cerebros. Él lo sabe, y hay promesas y garantías en las Escrituras para cada etapa de la curación. Pero no ayudamos a nadie, intentamos apresurarlos a través de esas etapas. Ese es un buen punto. Creo que es importante que, como cristianos, sepamos esto para que podamos apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo en cada paso del camino. No dar la impresión de que los estamos juzgando por estar enojados o deprimidos o lo que sea. Me recuerda a algo que leí de Pema Chodron. Es una monja budista que ha escrito decenas de libros. Ella dijo: la sanación proviene de dejar que haya lugar para que todo esto suceda, espacio para el dolor, el alivio, la miseria y la alegría. Ese es exactamente mi punto. A menudo hemos dicho que entre ahora y el final vamos a tener que pasar por tiempos realmente desafiantes, caóticos y francamente catastróficos. Hará pérdidas de vidas en una escala inmensa. Como hemos dicho antes, Yahuwah le permitirá al diablo la libertad de trabajar en un nivel sin precedentes.
Él permitirá que esto abra los ojos de la gente a lo que realmente está pasando. Podemos usar estos eventos como oportunidades para testificar y atraer a las personas a Cristo, con palabras de consuelo y aliento a los hermanos creyentes, fortaleciendo su fe. Gálatas 6:2. Llevad las cargas los unos de los otros. Claro, queremos ser portavoces de Yahuwá en el mundo. Necesitamos saber qué decir y qué no decir para cooperar con el cielo, para traer almas a Yahuwá en sus puntos más bajos. ¿Qué dirías que es probablemente lo peor que le podrías decirle a alguien en duelo? No estoy seguro de que puedas reducirlo a una sola cosa. Nunca comiences una declaración con al menos. Al menos no sufrió, al menos no tuvo hijos, al menos siempre puedes tener otro bebé, al menos fue rápido, al menos no fue peor. Siempre odia el bueno, ahora está en un lugar mejor, y el Dios lo amaba tanto que se lo llevó para estar con él. No solo contradice lo que las escrituras dicen que sucede en la muerte, sino que solo hace que Yahuwá parezca egoísta. Qué cosa tan horrible decirle a alguien que está de duelo por la pérdida de un ser querido. Estas declaraciones provienen de un deseo de ayudar, pero la cuestión es que cuando se ha producido una pérdida no hay palabras que puedan mejorarlo todo. Ser despedido porque quieres honrar a Yahuwá adorando en sus sabbats es injusto. No te van a sentir mejor de repente si alguien dice al menos puedes encontrar otro trabajo. O peor aún, Yahuwá sabía que alguien más necesitaba ese trabajo más que tú. Sí, eso es ofensivo. Las personas tienen derecho a procesar sus emociones. Es por eso que el libro de los Salmos puede ser tan útil cuando las personas tienen dificultades. Uno puede ver a David procesando sus emociones de dolor e ira y cualquier otra emoción en los Salmos que escribió. ¿Hay algo que nunca deberías decirle a un incrédulo que tal vez podrías decirle a un creyente? ¿Sabes? Estabas diciendo cómo en los días venideros saber adecuadamente cómo animar a alguien puede marcar la diferencia en si una persona se siente atraída por Yahuwá o repelida. ¿Hay algo en particular que no deberías decirle a un incrédulo? Estoy orando por ti. ¿De veras? Había pensado que dejarle saber a un incrédulo que estás orando por él, la situación o lo que sea sería la apertura perfecta para testificar. Mucha gente piensa eso. Pero estás preguntando acerca de los incrédulos. Un ateo no cree en el poder de la oración. Para ellos, así como para muchos cristianos que no creen en la oración, decir que orarás por ellos no es un testimonio, es una salida fácil. Puede que lo estés viendo como una declaración de tu fe en el poder de Yahuwá para ayudar, pero ellos lo ven como palabras vacías en lugar de algo práctico. Sí, vale, puedo ver eso y lo entiendo. ¿Qué tal decirle a alguien intenta seguir adelante? ¿Es algo así como trata de dejarlo ir? ¿No es así? Lo mismo es con todo sucede por una razón. Estás pensando en Romanos 8:28 que dice a los que aman a Yahuwá todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero eso no es necesariamente a dónde irá su mente. Especialmente si son incrédulos. Otro es trata de mantenerte ocupado, mantén tu mente fuera de eso. ¡Oh, uch! ¿Ves? Con todas estas respuestas estamos tratando de arreglarlo. Y no siempre podemos. Estamos tratando de arreglarlo porque nos sentimos incómodos con la situación. Queremos ofrecer consejos. Queremos hacerlo todo mejor. Pero la verdad es que no tenemos el poder para mejorarlo. Y en realidad no será mejor hasta que el reino de Yahuwá se establezca en la tierra. Esto ha sido un montón de no hagas esto y no digas eso. Y eso es útil. Creo que nuestra reacción instintiva es como dices tratar de arreglarlo cuando no podemos. Es ser torpes. Pero hablemos ahora sobre qué cosas funcionan y qué podemos decir y hacer en tales situaciones para ayudar, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Vamos a tomar un breve descanso, pero hablamos de cosas prácticas que podemos hacer y decir cuando regresemos. Volvemos enseguida.
En camino a conocerte la luz se aclara. Words Last Change acaba de facilitarte el saber y compartir la verdad. Tenemos una variedad de aplicaciones de software gratuitas diseñadas específicamente para WLC. Tenemos una aplicación de radio satelital que le permite descargar o escuchar programas en su dispositivo Apple o Android. Estas presentaciones, que ofrecen en 9 idiomas diferentes, presentadas por más de 40 comentaristas y autores cristianos diferentes, puede buscar episodios por categoría, incluso puede guardar sus episodios favoritos para compartirlos con otros o escucharlos nuevamente más tarde. También tenemos una aplicación del calendario lunisolar. Esta aplicación de software, fácil de usar, correlacionada al calendario gregoriano con el calendario bíblico lunisolar, puede usarlo para calcular fechas, la hora de salida y puesta del sol, así como la salida y la puesta de la luna, y la conjunción lunar tanto en el futuro como en el pasado. Este es un programa único, en su tipo, que no está disponible en ningún otro lugar del mundo. Es una herramienta invaluable para aquellos que desean honrar a Yahuwah adorando en sus días santos designados. El tiempo es corto, y cuanto más nos acercamos al final, más ocupadas parecen estar nuestras vidas. Use estas aplicaciones de software para hacer la vida más fácil y compártalas con sus amigos y familiares. Solo ve a www.wordslastchange.com/Spanish/WLC. Así que hemos hablado sobre lo que no se debe decir o hacer cuando alguien creyente o no creyente está sufriendo. Hablemos ahora sobre lo que podemos hacer, lo que podemos decir para ayudar a otros que también pueden, con suerte, atraerlos a Yahuwah. Bueno, me conoces. Siempre me gusta mirar los principios bíblicos. Entonces comencemos en Mateo capítulo 12. Yahushua tenía una misión triple. El primero, por supuesto, fue para redimir a la raza humana donde cayó Adán. Y esto lo logró dando el ejemplo, viviendo una vida perfecta y sin pecado, sin ceder nunca a la tentación. El segundo propósito de su misión fue revelar el Padre a las mentes humanas caídas. El Padre es tan alto y tan perfecto que las mentes caídas que no podemos captar la belleza de su carácter, así que Yahushua vino a revelar cómo sería el Padre si fuera humano. ¿Recuerdas cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso es todo lo que necesitamos? ¿Cuál fue la respuesta del Salvador? ¿He estado contigo todo este tiempo, Felipe, y todavía no me conoces? ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? Entonces, ¿cómo puedes decir muéstranos al Padre? Juan 14:9. Así es, en cada acción y reacción del Salvador debemos ver lo que el Padre haría, diría, pensaría y sentiría si fuera humano. El tercer propósito de la misión de Yahushua, entonces, fue ser nuestro ejemplo. Cuando lavó los pies de los discípulos, dijo, «Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, hagáis». Juan 13:15. Por supuesto, en ese contexto estaba hablando específicamente de la ordenanza del lavado de pies, pero el principio es válido para todo en su vida. Él es nuestro ejemplo en todo. Entonces, cuando queremos aprender cómo consolar a otros, todo lo que tenemos que hacer es aprender cómo lo hizo Yahushua, porque eso nos enseña cómo lo hace el Padre. Continuemos con Mateo 12, versículos 17 al 21. Este es en realidad Mateo citando de Isaías 42, por lo que no hay duda alguna de que este pasaje se aplica al Mesías. Está describiendo su misión. Veamos qué dice. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Aquí está mi siervo a quien he elegido, el que amo, en quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará a nadie, oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada y no apagará la mecha que humea, hasta que haya llevado la justicia a la victoria. En su nombre pondrán las naciones sobre su esperanza. Yahuwah puso su espíritu dentro del Mesías y el resultado fue que Yahushua reflejó cómo era Yahuwah. Y la forma en que actuó fue que no peleó ni gritó. En otras palabras, no acusó a otros, no quebrantó a los que ya estaban magullados, a los que estaban luchando, no los pisoteó, haciendo que su carga fuera aún más difícil. Y así actuaremos cuando veamos sufrir a otros, sean creyentes o no creyentes. Es al revelar el amor de Yahuwah para que las almas sean atraídas hacia él. Porque el amor despierta el amor, eso es bueno. Entonces, hablemos de detalles ahora. Ese es el principio. ¿Cómo se ve en vivo y en acción? Hay tres formas específicas en que Yahushua mostró el amor de Yahuwah a aquellos que sufrían. Usó palabras, él nunca condenó y proporcionó ayuda práctica. Veamos cada uno de estos por separado. Número 1. Palabras. Las palabras son poderosas. Pueden construirse unos a otros o derribarse unos a otros.
Pablo reconoció esto. Leamos 1 Tesalonicenses 5, versículo 11. Dice, por lo tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, tal como de hecho lo están haciendo. Cualquiera que se comprometa a cooperar con Yahushua para consolar a los afligidos y curar a los quebrantados de corazón, comprenderá el poder de las palabras. Pasemos ahora a Proverbios 25, versículo 11. No puedo enfatizar la importancia de hablar palabras apropiadas cuando se trata de fortalecer, consolar y animar a otros. La palabra bien dicha es como manzanas de oro engarzadas en plata. Lo contrario también es cierto. Las palabras que se pronuncian de manera imprudente pueden persistir y causar daño, literalmente, años después del hecho. Nunca queremos que nuestras palabras sean piedra de tropiezo para otra persona. En nuestro último segmento hablamos mucho sobre lo que no se debe decir. ¿Puedes darnos algunos consejos sobre lo que deberíamos decir? Porque hablando por mí mismo, a menudo me encuentro perdido. No quiero lastimar a nadie, así que tiendo a no decir nada porque no sé qué decir para mejorarlo. Bueno, primero entiende que no hay nada que puedas decir para mejorarlo. Dependiendo de las circunstancias, no siempre está en nuestro poder arreglar algo. Entonces, aunque nuestras palabras no puedan curar nada, permanecer en silencio tampoco ayuda. Si no sabe qué decirle a alguien que ha sufrido una pérdida abrumadora o una injusticia, dígale, honestamente, no sé qué decirle. Las palabras parecen tan pocas frente a lo que está pasando, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti y que me importa. O intente decir, no puedo imaginar por lo que estás pasando en este momento. Reconozca su dolor sin pretender presuntuosamente saber lo que se siente. Sí, eso en realidad es muy efectivo. Cuando era un adolescente, un vecino de nuestra calle conducía hacia la ciudad cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y lo mató. Tenía más de 70 años, pero gozaba de buena salud y claramente podría haber vivido más tiempo. Bueno, un par de meses después, un día estaba caminando a casa de la escuela con mi hermana. Ella era unos años mayor que yo y un poco más suave, digamos, en situaciones sociales. Cuando nos acercábamos a casa pasamos junto a la viuda que iba en la otra dirección. Sin saber qué decir, sin despertar recuerdos dolorosos, solo quería escabullirme y asentir con la cabeza, pero mi hermana se detuvo y le habló. Ese es un buen punto. Sé que pensamos que vamos a despertar recuerdos dolorosos si hablamos de su pérdida, pero ya está en su mente. Ellos no han olvidado, y nunca decir nada puede hacer que la persona que sufre se sienta más sola. Entonces, ¿qué le dijo tu hermana? Bueno, ella simplemente dijo, señor Hernández, lamento muchísimo que haya perdido a su esposo. Y luego dijo las palabras mágicas, ni siquiera puedo comenzar a imaginar por lo que se debe estar pasando en este momento. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, realmente tocó la fibra sensible de la viuda afligida. Extendió la mano y se aferró a las manos de mi hermana y dijo con seriedad, no lo sabes. Absolutamente no lo sabes. Claramente fue un alivio para ella que alguien entendiera que no sabían y que no estaban tratando de fingir saber. Su dolor era demasiado grande para que alguien de mi edad lo comprendiera. Llevaban casados más de 50 años. ¿Cómo podría un adolescente siquiera comenzar a comprender las experiencias de la vida que habían compartido, el amor y la intimidad? Todo lo cual le había sido robado. Bueno, obviamente a la viuda le resultó muy útil que alguien reconociera su dolor sin pretender saber cómo se sentía. Entonces, cuando hablen con alguien que ha sufrido una injusticia o una pérdida, no trate de arreglar la situación. Necesitamos hablar menos y escuchar más. No dé consejos médicos no solicitados. Tengo un primo que tiene una discapacidad física. Donde quiera que vaya, la gente quiere saber qué le pasa. Lo cual es bastante ofensivo. Y sin conocer su historial médico, quiero contarle todo sobre este maravilloso tratamiento que ayudó a la mejor amiga de la madre de la prima, de la cuñada de su esposa. Así que sí, el consejo médico no solicitado no es útil. Vuelve a tratar de arreglar la situación, ¿no es así? En lugar de afirmar saber exactamente lo que siente una persona o hacer comentarios, trate de decir algo como «Estoy aquí para ti y tu familia. Está bien tener miedo. Te amo y te extrañaré. Mi vida es mejor después de haberte conocido. Lamento mucho que te hayan tratado de esta manera. O siento lo que te pasó, fue muy injusto». Declaraciones como estas validan sin imponer. ¿Intentar compartir una promesa bíblica? Ciertamente, esos pueden ser increíblemente reconfortantes, si lo compartes con alguien que ya es creyente. Es poco probable que sean más que palabras vacías para alguien que no es creyente, pero hay otras formas de llegar a los no creyentes. Si vas a compartir una promesa, tómate el tiempo para investigar y encontrar una que aborde específicamente su situación.
Como Laura nos sigue recordando, hay tantas promesas disponibles para nosotros. Nunca tendrás una situación en la que no haya una promesa que se ajuste a esas circunstancias. Hay promesas para cuando alguien está afligido, por supuesto, pero también hay promesas para alguien que se encuentra siendo tratado injustamente en el trabajo, para alguien que es objeto de chismes maliciosos, para padres cuyos hijos adultos han rechazado la enseñanza espiritual que recibieron en la infancia. Cualquiera que sean las circunstancias, habrá una promesa que se ajuste a esa situación. Así que tómate el tiempo para encontrarla. Tendrá mucho más impacto. ¿Y qué de la oración? Me sorprendió un poco en nuestro último segmento cuando dijiste que nunca debes decirle a un no creyente que estás orando por él o por ella. Bueno, ¿podemos ver cómo para alguien que no cree en la oración son solo palabras vacías? Honestamente puedo ver ¿por qué muchos no creyentes ven tales declaraciones como huecas? Suena devoto, pero con demasiada frecuencia se convierte en otra cosa socialmente educada para decir. Y si nos acordamos de orar, probablemente sea solo una adicción rápida a nuestras oraciones regulares. Y estoy hablando de mí mismo aquí. Yo también he sido culpable de esto. Sí, puedo hacerlo. Es mucho mejor tomarse un momento y decir, ¿puedo orar por usted ahora mismo? Y hazlo en el momento. Incluso alguien que sabía que nuestra familia estaba pasando por un momento difícil me envió un mensaje de texto en el que escribí una oración. Eso tenía significado, tocó nuestros corazones durante un momento realmente difícil y fue muy alentador para nosotros. Algunas de las formas en que puede consolar y ayudar a los creyentes no son las más efectivas para los no creyentes. Obviamente, cualquier declaración abiertamente espiritual para un no creyente no sea tan efectiva. ¿Hay una mejor manera de llegar a los no creyentes que Yahuwah todavía puede usar para atraerlos hacia él? Puedo ver por qué las palabras de fe no serían las más efectivas para los no creyentes, pero también creo que Yahuwah puede llegar a cualquier persona en cualquier lugar. Estamos hablando de formas de cooperar con él para atraer el sufrimiento y el dolor hacia él, especialmente en los días venideros. Entonces, ¿cuál es, en tu opinión, la mejor manera de hacerlo? Bueno, siguiendo el ejemplo de Cristo, hay dos formas más en las que ministró a los demás que fueron muy efectivas tanto en los creyentes como en los no creyentes. De hecho, estas dos prácticas explican por qué el ministerio público de Cristo fue tan efectivo, por qué atrajo a las multitudes hacia él. El primero no es condenatorio. Nunca condenes a otra persona. Una persona que se siente condenada no se sentirá atraída por ti y ciertamente no se sentirá atraída por Yahuwah. Este es un punto realmente importante porque muchos cristianos sienten que parte de su testimonio cristiano es señalar dónde está pecando la otra persona. Sé que no debería reírme, pero es verdad. De hecho, esa fue una de las razones por las que los fariseos persiguieron a Yahushua tan implacablemente. No les gustaba lo popular que era entre la gente común. Y la única razón por la que era tan popular, por supuesto, era que aceptaba a todo el mundo. Trataba a todos con amabilidad, cortesía, dignidad. No señaló sus defectos. No rechazó su hospitalidad porque no estaba de acuerdo con sus opciones de estilo de vida. Él fue amable, él era cariñoso, no participando de sus errores. Sí, escucha esto. Son los primeros 2 versículos de Lucas 15, dice: Ahora los recaudadores de impuestos y los pecadores se estaban reuniendo para escuchar a Yahushua, pero los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Mostró a todos con sus palabras y acciones el mismo amor y aceptación que el Padre muestra cuando los pecadores vienen a él. Y si queremos atraer a las personas a Yahuwah, especialmente si ya están sufriendo una pérdida de algún tipo, los trataremos con la misma aceptación fácil y abierta que hizo Yahushua, porque eso es lo que hace el Padre. Mire, los fariseos pensaban que Yahushua era como ellos, por eso trataron de atraparlo cuando plantearon una situación para atrapar a una mujer en adulterio. ¿Y sabes que fue una trampa porque todo lo que tenían era la mujer? ¿Dónde estaba el hombre? Claro, echemos un vistazo a eso. Juan 8, versículos 2 al 6. Y muy de mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y se sentó y les enseñó. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y cuando la hubieron puesto en medio le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio en el acto mismo. Ahora Moisés en la ley nos mandó que los tales fueran apedreados, pero ¿qué dices? Esto dijeron probándolo para tener que acusarlo. Juan 8, 2, 6a. Si sugería misericordia o indulgencia, planeaban condenarlo ante la gente por no respetar la ley de Moisés. Pero si decía que la ley de Moisés debía ser respetada, podrían condenarlo a los romanos. Pero Yahushua era demasiado sabio para ellos.
después de escribir en el polvo del suelo una lista de sus propios pecados, dijo: El que esté libre de pecado entre ustedes, que lo arroje una piedra a ella primero. Juan 8:7b. Siempre me ha gustado eso. ¡Qué respuesta tan brillante! Y no había terminado. Después de que todos los acusadores se escabulleron, se volvió hacia la mujer y ¿qué le dijo? Versículos 10 y 11. Cuando Yahushua se levantó y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella dijo: Nadie, Señor. Y Yahushua le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El Salvador no nos condena. ¿Y qué nos dice eso acerca del Padre? Él tampoco. Y si queremos atraer almas a Yahuwah como lo hizo el Salvador, tampoco condenaremos a nadie. No es nuestro trabajo. A veces las personas se encuentran en una situación y como resultado de sus propias malas decisiones, sucede. Todos cometemos errores. Todos tenemos una naturaleza caída. La gente no es idiota. Cuando se encuentran en problemas debido a sus propios errores, Satanás está ahí para inculcarles un sentimiento de culpa y decirles que no pueden acudir a Yahuwah en busca de ayuda. Lo último que necesitan es que alguien venga y los haga sentir peor al señalar sus fallas y errores. A eso se refería Isaías, cuando dijo que el Mesías no rompería la caña cascada ni apagaría la mecha humeante. Y sin embargo, es tan fácil para nosotros hacerlo. Nos gusta derribar a los demás, señalar sus errores, pero nos hace sentir mucho mejor con nosotros mismos. Ese es un problema real entre los cristianos de hoy, y cuanto más conservador es el cristiano, más grande es el problema. No veo muchos conservadores hoy siguiendo el ejemplo de amor abierto y aceptación de Yahushua. En cambio, los cristianos de hoy tienen un parecido sorprendente con los fariseos. Si Cristo se hubiera mantenido apartado de aquellos que los fariseos condenaban como pecadores, lo habrían aceptado. Pero aceptó a los que los fariseos les gustaba menospreciar y burlarse. Lo mismo está sucediendo hoy. ¿Por ejemplo? Bueno, difiere según la cultura. Tal vez en la India es negarse a ir a la casa de una persona de una casta inferior, o permitir que su hijo se case con ella. En los Estados Unidos esto se ve más comúnmente en la forma en que tratan a las personas homosexuales. No puede invitar al hermano y a su esposo a reuniones familiares, porque no sería visto como una aprobación de su relación. Eso es exactamente la misma dinámica cuando Yahushua comió en la casa de Zaqueo o Mateo, el recaudador de impuestos. Los publicanos, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, estos eran los marginados de los días de Cristo, y la forma en que los trató fue con dignidad, respeto, cortesía, amabilidad y aceptación. Nunca atraerás un alma a Yahuwah de otra manera. Ciertamente no olfateando. Te amo, pero odio tu pecado. No es nuestro trabajo convencer de pecado. Es el trabajo del Espíritu Santo y Él no necesita nuestra ayuda con eso. Donde se necesita nuestra ayuda es en mostrar la misma bondad amorosa que Cristo vino a revelar sobre el carácter del Padre. Último punto sobre cómo atraer a las personas que sufren a Yahuwah: dar ayuda práctica. Todo el ministerio público de Cristo se dedicó a brindar ayuda práctica a las personas. Hay tantos ejemplos de esto. Vayamos a Lucas 7, versículos 11 al 15. Poco después, Yahushua fue a un pueblo llamado Naín, y sus discípulos y una gran multitud iban con él. Cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, estaban sacando a un muerto, el único hijo de su madre, y ella era viuda. Y una gran multitud del pueblo estaba con ella. Cuando el Señor la vio, su corazón se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces subió y tocó el féretro en el que lo llevaban, y los porteadores se detuvieron. Él dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Yahushua se lo devolvió a su madre. Ahora ninguno de nosotros sabe lo que le depara el futuro, pero es muy probable que sea poco probable que resucitemos a alguien de entre los muertos. Dicho esto, este es un ejemplo perfecto de Yahushua ofreciendo ayuda muy práctica. Esta mujer era viuda y el difunto era su único hijo. Eso es importante porque en esa época y cultura una mujer tenía muy pocas formas de mantenerse. De hecho, dado que la propiedad siempre pasó al pariente masculino más cercano, es posible que el pariente masculino más cercano en realidad fuera un pariente bastante lejano, y él entrara a tomar su casa y la pateara hasta la acera. Se sabía qué sucedía. Entonces, cuando Yahushua resucitó al joven, estaba haciendo más que probar que él era el Mesías. Le estaba dando a esta madre afligida una ayuda muy real y práctica. ¿Y qué del milagro de los panes y los peces? Nos enfocamos tanto en el milagro mismo que es fácil pasar por alto las circunstancias en las que el Salvador realizó ese milagro. Escucha esto. Está en Marcos 6, versículos 35 y 36, dicen: ya era tarde en el día, así que sus discípulos se acercaron a él. Este es un lugar remoto, dijeron, y ya es muy tarde.
Despide a la gente para que puedan ir a los campos y pueblos de los alrededores y comprarse algo para comer. Ese es un excelente ejemplo. Entonces Yahushua multiplica el pan y los peces para satisfacer sus necesidades temporales. Era tarde, estaban hambrientos, él proveyó para ellos. Esa es una ayuda muy práctica, y él es el tipo de ayuda que causa la mayor impresión en los no creyentes. Sabes, pasamos bastante tiempo discutiendo qué no decirle a un no creyente, pero el ejemplo de Cristo nos muestra cómo llegar a ellos, y eso es haciendo las cosas. He leído que cuando una persona está teniendo una verdadera lucha, ya sea por un problema de salud, por la pérdida de un trabajo o de un miembro de la familia, o lo que sea, decir, dime qué puedo hacer para ayudar, no es tan útil. Ya están tan abrumados que ahora les estás dando una carga más, una cosa más que deben resolver por sí mismos. ¿Cómo puedes ayudarlos? En cambio, es mucho mejor dar un paso adelante y ofrecer algo concreto. Tal vez sea recoger a los niños de la escuela si es necesario, o organizar una rotación entre los amigos para traer las comidas o no sé, llenando el coche con gasolina, cortar el césped tal vez, limpiando la casa o ayudando a archivar el papeleo. Tal vez hagan una colecta para una persona mayor con sus alimentos. Ya sabe, los ancianos a menudo se confunden con la tecnología moderna y realmente pueden usar la ayuda. Pero sí, estas son todas sugerencias fantásticas. Son formas muy prácticas de mostrar el amor de Yahuwah. Cuando yo era niño, de unos 9 o 10 años, creo, había una familia en el pueblo que tenía 3 hijos. No los conocía, los niños no iban a mi escuela, pero me enteré de ellos porque el padre había estado caminando en la oscuridad por el costado de una carretera, cuando un hombre que conducía un camión no lo vio y lo golpeó, y lo mató. Fue un accidente, sin alcohol involucrado, solo una terrible tragedia, pero la viuda se quedó con 3 niños pequeños. Lo recuerdo porque mi mamá fue y compró bastantes víveres para la familia. Ella me trajo para ayudar a descargarlos. En ese momento le pregunté si los conocía, pero dijo que no, solo que era una familia necesitada y era nuestro honor ser las manos de Yahuwah, ayudándolos. Fue una lección que realmente me quedó grabada. Puedo ver cómo, especialmente para los no creyentes, la ayuda práctica va a revelar el amor y la aceptación del Padre que no juzga ni condena, mucho más que cualquier palabra. Esto es lo que significa vivir nuestra fe. En los días venideros, especialmente cuando las trompetas de revelaciones comiencen a sonar, habrá una tremenda pérdida de vidas. Va a haber una tremenda cantidad de sufrimiento. Al mostrar el mismo amor y aceptación que mostró Yahushua, estaremos revelando el propio amor y aceptación de Yahuwah en nuestras vidas. Y cuando hagamos eso, estaremos cooperando con Él para atraer almas hacia Él. Cerremos con Isaías 61, versículo 1, a ver qué nos dice. El espíritu de Adonai Yahuwah está sobre mí, porque Yahuwah me ha ungido a predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a la apertura de la cárcel a los presos. Yahushua mismo citó este pasaje en Lucas 4, aplicándose a sí mismo. Esto es también lo que debemos hacer. Si queremos atraer corazones heridos a Yahuwah, trabajaremos tal como lo hizo Cristo. Así es como testificamos a las personas que están sufriendo. Nutrición para la mente y conciencia. A medida que nos acercamos más y más al regreso del Salvador, la política y el control se vuelven más omnipresentes. WLC ha publicado una amplia variedad de vídeos en muchos idiomas diferentes. Aún pueden verlos en nuestro sitio web. Visite www.lastchange.com/spanish/WLC-radio y comiencen a conocer la verdad para estos últimos días. WLC está preparando a un pueblo para el pronto regreso del Salvador. Hola, bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. A fines de agosto de 2005, el huracán Katrina golpeó la costa del Golfo de los Estados Unidos. La tormenta de categoría 5 fue el tercer huracán más fuerte en tocar la tierra en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. La mitad del sistema de muros contra inundaciones y diques de la ciudad de Nueva Orleans, de 350 millas de largo, se desbordó.
Para la tarde del 29 de agosto, el 80% de la ciudad estaba bajo el agua, una condición que se prolongó durante semanas. 1.836 personas murieron y millones quedaron sin hogar en los estados de Luisiana, Mississippi y Alabama. El número de muertos fue el cuarto más alto de cualquier huracán en la historia de los Estados Unidos y el costo estimado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de $125.000 millones en daños. Fue el huracán más costoso registrado en Estados Unidos. En el momento de esta transmisión, casi 20 años después, la población de Nueva Orleans aún no se ha recuperado a los números anteriores a Katrina, de 484,674 residentes. A medida que se corrió la voz del desastre, llegaron ofertas de ayuda de todo el mundo, y no solo de los aliados de Estados Unidos. Cuba fue uno de los primeros países en ofrecer ayuda, ofreciendo enviar 1.586 médicos y 26 toneladas de medicamentos. Las ofertas de ayuda vinieron de Afganistán, Filipinas, Singapur, India, China, Francia, Alemania, Egipto, Kuwait, el Reino Unido, España y muchos más. México y Canadá, vecinos de Estados Unidos, enviaron mucho apoyo. Irán, el enemigo político de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ofreció enviar ayuda humanitaria y 20 millones de barriles de petróleo crudo. Incluso países como Djibouti, Gabón, Armenia, Perú, Nigeria, Papua Nueva Guinea y el pequeño Palau ofrecieron ayuda y apoyo. Fue una crisis humanitaria de proporciones históricas, en que el mundo se acercó para ofrecer ayuda. La noticia del desastre y el sufrimiento de los sobrevivientes llegó a un grupo de las mujeres de Uganda. Muchas de estas mujeres tenían sida y trabajaban en una mina a cielo abierto en las afueras de la ciudad capital de Kampala. Por el agotador trabajo de triturar la roca a mano para convertirla en grava, se les pagaba solo $1.20 por día. Eso es equivalente a un poco más de €1. ¿Podrías vivir de eso? Estas mujeres vivían en la pobreza extrema y, sin embargo, de alguna manera lograron donar $900 a las víctimas del huracán Katrina. Es una cantidad inmensa para ellas. Cuando leí esta historia, me recordó una historia contada en Marcos 12, versículos 41 y 44. Dice: Yahuso se sentó frente al lugar donde se ponían las ofrendas y observó a la multitud poniendo su dinero en la tesorería del templo. Muchas personas ricas arrojaron grandes cantidades, pero vino una viuda, pobre, y echó 2 monedas de cobre muy pequeñas, que valían solo unos centavos. Llamando a sus discípulos, Yahuso dijo: De cierto os digo, esta viuda pobre ha echado más en el arca que todos los demás. Todos ellos dieron de sus riquezas, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Es posible que desde trabajar para Yahuwah, pero sienta que lo que tiene que dar es muy poco dinero, muy poco tiempo, para contar como mucho. Pero eso no es cierto. Es posible que desee trabajar para Yahuwah y sienta que Yahuwah lee el corazón. En Mateo 25, versículo 40, él dice: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yahuwah ve lo que haces. Tal vez te tome una hora extra para consolar y orar con un amigo que está sufriendo a pesar de que estás cansado y solo quieres llegar a casa. Tal vez sea enviar un mensaje de texto con una promesa bíblica para animar a alguien que está pasando por un momento difícil. Tal vez sea ayudar a una familia afectada por la pobreza que conoces. Ningún regalo es demasiado pequeño porque el Padre considera que todo acto hecho en bondad lo hace como para Él mismo. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Como dijimos al comienzo del programa de hoy, la vida en un mundo pecaminoso es dolorosa. Es por eso que el Padre nunca quiso que supiéramos del pecado, y solo va a empeorar entre ahora y el final. Pero las mismas experiencias que son tan dolorosas pueden, bajo la influencia y la guía del Espíritu de Yahuwah, sea utilizada para atraer a las personas a Yahuwah, permitiéndoles ver su amor, su bondad, su empatía a través de nosotros. A través de nosotros, Yahuwah puede llegar a las almas dolientes y rodearlas con su paz reconfortante. ¿Y no es eso lo que queremos hacer? Dejemos que la luz del amor del Padre brille a través de nosotros, a todos dentro de nuestra esfera de influencia. Aunque tenemos que superar algunos momentos difíciles, sabemos que el resultado final valdrá la pena. Vayamos al capítulo 21 de Revelaciones, los primeros 4 versículos. Este es el penúltimo capítulo de toda la Biblia, y las promesas que contiene son hermosas. Ahora había un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Además no había más mar. Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Yahuwah,
dispuesta como una novia ataviada por su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí, el tabernáculo de Yahuwá está con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Yahuwá mismo estará con ellos y será su Teos o Dios. Y Yahuwá enjuagará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni dolor, ni llanto. No habrá más dolor porque las cosas anteriores han pasado». Aquí mismo está la recompensa que espera a todos los que se mantienen fieles a través de todas las pruebas de la tierra. A veces nuestras experiencias aquí pueden hacernos sentir que si empezamos a llorar nunca pararemos, pero la promesa es que Yahuwá mismo enjuagará toda lágrima. No habrá más dolor, ni más injusticia, ni más persecución, nada que pudiera crear dentro de nosotros sentimiento de pena, culpa o de ira, y algo que haya quedado de nuestro tiempo antes de que se estableciera el reino de Yahuwá. Él enjugará todas esas lágrimas. ¡Qué recompensa tan esperada! Y poder cooperar con Yahuwá para ganar almas para él. ¡Qué privilegio! Sí, cosas dolorosas pasarán y seguirán pasando. Ocurren injusticias que nos lastiman y nos enojan. La pérdida nos aflige, pero podemos usar la apertura para atraer almas a Yahuwá. Me recuerda un versículo en Daniel 12, versículos 1 al 3. Está hablando del tiempo de angustia que precede al regreso de Cristo. Dice: «Y en aquel tiempo tu pueblo será libertado. Todo el que se haya escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para vida eterna y algunos para vergüenza y desprecio eterno». Ahora escucha esto. Esta es la parte que me gusta, dice: «Los sabios brillarán como el brillo del firmamento, y los que enseñan la justicia muchos como las estrellas por los siglos de los siglos». Qué privilegio trabajar con Cristo para sanar a los quebrantados de corazón, consolar a los afligidos y guiar a muchos a la salvación. Amén. Y podemos comenzar ahora con todos los que están dentro de nuestro círculo de influencia. Bueno, nuestro tiempo se acabó. Únase a nosotros nuevamente mañana. Hasta entonces, y recuerden, Yahuwá los ama, y en él está segura su confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: «He aquí Yahuwá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse». Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza,
porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.